Primero, siempre estamos agradecidos con Borges por brindarnos el espacio, por querernos tanto a los que estamos metidos en esta cosa de la cultura, que siempre es una lucha contra molinos de viento. La Revista Nacional de Cultura la hicimos para Antonio. Las revistas son hechos subjetivos, pertenecen a una subjetividad. Cuando decimos Revista Nacional de Cultura, quizás podemos pensar que ahí está plasmado la autoría total de un país o la identidad completa de un país. No es así. No es así porque, por ejemplo, en el caso del Táchira, las dos revistas del último tiempo, que fue la revista Recital y la revista Sujeto Armado, tenían un liderazgo que evidentemente generaba una subjetividad sobre lo que ahí estaba plasmado. En el caso de la Revista Nacional de Cultura, tiene más de 80 años y ha tenido una cantidad de directores que sería, nos demoraríamos aquí 3 horas nombrándolos a todos, empezando por Mariano González, y desde ahí se teje la subjetividad de un país también. Ahí está plasmado un país. Ahí se empezó a conversar sobre un país que no estaba visible, por ejemplo, en el Código Ilustrado, que era otro tipo de revista. En el Código Ilustrado estaba visible la élite de la ciudad. No hay trabajo en el gráfico, en el Código Ilustrado. Ya en la Revista Nacional de Cultura empiezan a aparecer trabajos que tienen que ver un poco más con la identidad del país. Esta revista, evidentemente, es subjetiva también. Ahora la dirige Antonio Trujillo. ¿Quién es Antonio Trujillo? Antonio Trujillo es un cronista, artesano, carpintero, que hace un libro muy importante para el país, que es Regiones Verbales. En las regiones verbales, Antonio Trujillo toma la poesía de poetas que nos pueden parecer subjetivamente otra vez fundamentales y los pone a conversar sobre su obra. Es decir, cuéntame algo sobre este poema. Entonces, en regiones verbales está lo que pudiésemos decir lo más importante de la poesía moderna venezolana. De Yolanda Páez, Rafael Cadenas, el poeta Guevara, de Tamacuro, Ana María Oviedo, Ramón Palomares, todos los poetas más importantes. Y ellos echan un cuento sobre su poema. Es una cosa que no se había hecho. Luis Alberto Crespo, en su libro, que era El País Ausente, intenta un poco acercarse a ese tema. Pero Antonio da el diablo con el tema de regiones verbales. En un viaje en 2007, a Táchira, o 2008, Antonio insiste en entrevistar a su tocayo Antonio Mora y entrevistar a Pablo Mora para incluirlo en el libro de la Regiones Verbales. Yo creo que ese hecho puntual es el que termina definiendo que hoy se haga una revista nacional de culturas sobre la obra de Antonio Mora. Ya en el país ha suscitado un montón de opiniones. O sea, ya tenemos opiniones a favor y opiniones en contra, y eso es lo que necesitaba. ¿Por qué hago puntualizo este asunto? Porque las revistas son subjetivas, realmente. Pertenecen a la subjetividad de quienes las están siguiendo. Y en este caso la dirigió Antonio Trujillo, que venía de la experiencia de regiones verbales. Y intenta con esta revista regresar la mirada al país. Y intenta hacerlo con un poeta que él considera absolutamente moderno. Nos puede parecer que Antonio Mora es un poeta de la poesía rural, más bien ligado a Ramón Palomares, ¿no? A esa mirada, a esa poética de Orlando Araujo, y resulta que cuando lees la obra de Antonio te encuentras con un poeta moderno muy difícil de corregir. De hecho, todavía estamos corrigiendo la revista que ya salió. Aún estamos arreglando cosas en la revista. Y fuimos muy felices y muy rebeldes en hacer esta revista. A mí me llegaron opiniones, por ejemplo, de por qué la revista no era de Felipe Rugeles. Yo siento que el tiempo que vivió Rugeles fue muy desagradecido por el mundo. Tuvo problemas con Miguel Otero Silva, tuvo problemas con gente muy importante de la cultura de su momento. Y esa parte del país le dio la espalda, ¿no? Entonces mi papel en este momento es no darle la espalda a mi contemporáneo, que sería Antonio Mora. Puedo regresarme a hacer una revista de Mauricio Rugeles, que me encantaría, pero también tendríamos que hacer una de Dionisio Mará, también tendríamos que hacer una de Juan Veroes.
A través de Antonio Mora, yo conocí la obra de Manuel Felipe Bucay, por ejemplo. A través de Antonio Mora, yo conocí la obra de Vicente Díaz Moncada, por ejemplo. Entonces, para mí es un nicho, es un hecho liminal, la figura de Antonio Mora en la ciudad. Eso está más que claro. Aquí está Gelacio, por ejemplo, que hizo un video muy bonito que se lo recomiendo, está en YouTube, sobre Antonio Mora, que lo usamos incluso para algunas cosas que están ahí en la revista, el testimonio de Oropesa, que yo ubico al final del texto, fue tomado de ese video. Conversaba con Manuel Rojas sobre la importancia del taller Saranda. Todo esto nos da los elementos para poder sentirnos felices de tener una revista de nuestro Antonio Mora. De haber logrado eso, les repito, desde la subjetividad que la estamos viviendo nosotros en este momento. Cuando otros la dirijan, pues tendrán otra mirada en cuanto a lo que es fundamental y más importante. Nosotros lo hicimos, lo logramos, estamos muy contentos. Y ahora le doy la palabra a mi paisano. En primer lugar, pues yo quisiera, como es ley, agradecerle su presencia, agradecerle a Joel, a Fanny, a tanta gente, a tantos amigos, a los compañeros de Saranda que están aquí, Elsa, Manuel, por este hecho, pues, importante, ¿no? Porque en realidad la tradición manda o dice que este tipo de actividades pues nunca han sido multitudinarias. Y a lo mejor así es mejor, porque nos disfrutamos más. Sí. Y también pues conversar un poco sobre ese tema, el eterno tema de la poesía, que da para todo y da para nada. Hablar de poesía es una cosa que puede ser muy importante hoy, ¿no? Porque ¿qué es la poesía? Nadie lo ha sabido nunca. Por ahí en algún lugar hay un chistecito de Luis Espelosín. Aquí en Caracas hay un liceo, se llama Luis Espelosín. Sí. ¿Qué? Luis Espelosín. Y él está en clase, es ilustre lo que estamos haciendo aquí nosotros, es ilustre, que está dando clase y hay un negrito por allá sentado, un morenito, y dice: mire, alumno, ¿qué es electricidad? Y él le dice: ay, profesor, yo sabía, yo sería se me olvidó porque se lo dice usted cuando era muchacho. Ni Einstein, ni Tesla, ni Marconi, ni ninguno de ellos pudo definir nunca, y usted que era el único que la sabía, y yo olvidó. Y eso nos pasa a veces con la poesía, eso nos pasa siempre con la poesía. Hay una anécdota muy significativa por ahí que puede ilustrar. Aquí tuvimos un vecino muy querido en el sur del lago, que fue el doctor Jesús Serfrún. Él fue un médico, pero le dedicó la vida más que todo a la crítica literaria y a la escritura. Yo digo siempre que esta chilense es para probar, porque eso me lo escribieron a él. Y él describe la poesía de una manera magistral. Él dice: imaginemos una cueva hace 45.000, 50.000 años, pero donde ya hay un fuego encendido. Quiere decir que el hombre ya conquistó el fuego. Eso tuvo que ser un proceso terrible, porque imaginemos el primer ser humano que vio el fuego, un dios, un demonio que se comía todo, ya lo había dominado. En esa cueva hay una figura más o menos femenina, más o menos, está ahí, y junto al fuego dos animalitos ya que se levantan y que miran y duermen, ¿no? Y en ese instante, que es el macho, se para en la puerta de la cueva y mira. Y por un segundo, al ver el fuego, la compañera y los niños, le pasa un gruñido en los ojos y un gruñido. Ese es el primer poema que se hizo. Decirlo indecible, tratar de decirlo indecible. Él con esa mirada hizo el poema, ¿no? Yo creo que esa podría ser una definición válida de la poesía, porque en realidad nunca ha tenido una definición, ¿no? Entonces estamos precisamente repitiendo una historia de esa. Un grupo pequeño, ¿no? Dice quién es que dice, él desarrolla sobre ese tema la imposibilidad de entenderlo. El poeta es inculto. Si le preguntan que por qué no lo va a saber tampoco nunca, ¿no? Yo le comentaba a los muchachos que están conmigo en la mesa el caso de esa escena en una reunión. De manera que entonces aquí estamos repitiendo un tema muy hermoso, que algo queda, que se repetirá siempre, estemos nosotros o no. Y mi agradecimiento y la alegría es que se haya escogido la obra
para la revista, ¿no? Esta es una obra pues, de varios libros, no de muchos años, pero sí de algunos años, y contiene más o menos, yo diría que son 2 o 3 libros, porque sería el de Chaco, son una especie de pequeñas selecciones. De repente, la lectura ya nos podría ayudar a definir, también hay un poco de humor, ¿no? Y en cuanto a la poesía, entonces tenemos que irnos con esa idea. Decía él, dice, la poesía es una cosa de minoría, y las minorías son tercas. Ese es el secreto. Dice, ¿no? Yo diría que se parece algo así como a la mala hierba, la poesía. Porque dice, usted no se imagina lo que el ser humano ha hecho para acabar con la mala hierba. Millones de dólares, especializaciones, hecatombes, y si usted viaja por el mundo y ve las calles, los registros en las paredes, las culturas de tren, usted se da cuenta que la mala hierba la ganó. Esa es la poesía, brota en todos los lugares. Lo demás es cuento. ¿Ah? Pero es que llegamos al infierno y hay una hierba por allá leyendo poemas. Cállate también. Esa es una cosa que se puede conversar en eso, ¿no? La dificultad de un trabajo que ahora la verdad es lo único tal es que perdure, ¿no? Ese es un tema de conversación. Se llama recuerdo. Al ángelus o al ángelus sembrábamos las gallinitas y los puerquitos. Después venían la noche, el miedo. Los niños nunca supimos si fue un fuego o un invento del diablo. Los del general Peñalosa pasaban de arriba a abajo, hurgando con machetes. Los del general Amaya iban de abajo hacia arriba, hurgando con bayonetas. Bajaban, subían, buscando la cosecha de animalitos. Fue la única diferencia de los bandos de pugna. Esto es una contradicción a lo que yo estoy contando historia. Pero yo soy un niño muy pequeño, le oí a una abuela, tatarabuela mía, que esa era la versión que ella tenía, y fue la que me dio a mí en la infancia. Me la dio casi de mamá, esa versión de una guerra en la que el pueblo siempre es que paga, de alguna manera, ¿no? Su visión era otra, y yo la pongo aquí, porque si no sería falsificando yo mismo. Se llama Ritornero de Mano Julián. Lo irónico era que el bisabuelo paterno era gomecista, Gomero, y el bisabuelo materno era Peñalosa. De Peñalosa. Menos mal que nunca se encontraron, ¿no? Sí. Pero entonces, y a él murió allá en el Páramo, peleando, ¿no? Que se fueran, les dijo, que lo dejaran solo, que el balazo era feo, que no había nada que hacer, que el pueblo estaba lejos, que el enemigo se acercaba. Todo eso le dijo y otras cosas, y se quedó en la soledad del páramo, oyendo las guaruras del viento, viendo caer la tarde, viciando la última mascada del chimú, esperando a que la neblina se asentara definitivamente. Ahora ya no importa quién lo encontró, ni cómo, ni de quién fue la victoria, ni si logró llegar a la quebrada. La cruz que le pusieron anda por esas peñas, hecha flor, golondrinas, que se fueran, les dijo. Qué bueno. No tiene significado. La zaranda en Venezuela es un tronco que se lanza. La zaranda es una cosa con la que se cierra en la arena según la región. La zaranda en ciclismo es cuando van todos cuidándose y de repente arrancan en pelear, se armó la zaranda. La zaranda es, y en mi infancia, era una rueda de madera que la colgaban del techo con una cabulla para que los gatos no alcanzaran la comida. Pongan el queso en la zaranda, decían las abuelas, entonces lo subían ahí, pero casi llegaron por parte, ¿no? De manera que es una palabra... Aquí está reflejado. Ajá. Y lo último fue el invento tuyo de ese taller que se llamó Zaranda. Claro, la pusieron, no, en realidad el nombre de zaranda se lo dio ella, esta de Ramírez, porque nosotros nos reunimos así y hablábamos, ¿no? Pero un día allí en el Rima, Romero propuso algo, oye, nosotros estamos aquí viniendo cada 15 días, compartimos, hablamos, porque decimos que es un taller literario y lo aprobamos. Eso no nació como un taller, sino era una reunión. Y después propusimos un nombre,
nieta de Ramírez, que es oriental de Ciudad Bolívar, ya falleció la poeta, propuso Zaranda, que allá en Uruguay. Aquí está uno que se llama pluralitativo. Yo también creí que el mundo giraba a mi alrededor, pero no, pega cada brinco. Lo que pasa es que algunos giran solos sobre sí mismos y no quieren ver cara bonita en el escapulario ajeno. Por eso sostiene lo de la rotación y lo de la trasladación de la palabra. Así como la flor tiene testigo, ponete y misioneras, aunque otros se empeñen en negarle el librillo y el cuajar. Sé la vida, como dicen los polacos y los checoslovaquios, o somos usted y yo, señorita Ramona. Fíjense nomás en el corazón, que es esto de 28 días, el corazón, ay, si yo le contara. Los que le conjugan a uno los verbos en la cara, por los que dejan hablar pero no escuchan, por los mendigos que mueren en los portales, por los dictadores que mueren de muerte natural, por los que usan corbata, por cada árbol cortado sin motivo, por los motivos para cortar un árbol, por los obreros destripados en la noria, por los obreros destripados en la vida, por los enemigos de las causas perdidas, por los que no cantan, por los que cantan de un modo pero no del otro, por los que son obligados a cantar, por los hombres enjaulados, por los animales enzoologicados, por las mujeres que lo muestran y no lo dan, por los cazadores y pescadores deportivos, por la amargura de esperar el colectivo bajo la lluvia, por los puchos de cigarro pisados justo con el fuego del zapato, por los que se pudren en oficinas, por los que pudren las oficinas, por los que si le das una moneda al pobre le resuelves el problema por un día, pero si le enseñas a robar se lo resuelves para toda la vida, por las feas a las que nadie quiere, por los que creen que las feas no quieren, coño, por los que creen que hay feas, por la tristeza de los niños, por los niños de la indiscreza, por los que pisotean las flores, las ideas y lo que les vienen gana, por los abortos provocados por el hambre, por las que se santiguan antes de hacer el amor, por los muy atentos y seguros servidores, por los hijos de puta que llaman a los hijos de las putas hijos de puta, por los contrabandistas encarcelados, por tantas cosas que se piensan, se dicen y no se hacen, por los que basta, ahí soy una vecina, se vende tienda.